todas y a todos, yo soy Rosa Ana Parra Alonso, artista plástica y escritora, y esto es, cómo no, Libroarte. Ya estamos a viernes 1 de diciembre de 2023, primer viernes del último mes del año, y sin equivocarme mucho puedo afirmar que ha pasado volando para la mayoría de todos nosotros. Bueno, ya llevamos una semana juntos en esta nueva andadura que comencé por mis desencuentros con el algoritmo de Instagram. Más entusiasmada que asustada, y eso es gracias a vosotras y a vosotros que estáis al otro lado. Por supuesto sé, como usuaria de YouTube que soy, que el crecimiento en esta plataforma es lento. Pero no es lo que más me preocupa, sin embargo lo que sí lo hace es que los temas que estoy tratando sean agradables para la mayoría. Por eso, y para poder hacer un contenido de calidad que sea sostenible en el tiempo, he decidido que el podcast de los miércoles compartirá espacio con el de los viernes y reducirlos a 2 episodios semanales. No lo hago por nada malo, sino porque soy una persona que hace muchas cosas al cabo del día. Y aunque os parezca una bobada, hacer un podcast en condiciones, que es lo que a mí me gusta escuchar, podcast de calidad, por lo tanto me gusta proporcionar lo mismo, requiere mucho tiempo. Estoy segura de que lo vais a entender a la perfección, por eso seguiremos los lunes con los podcasts dedicados al arte, ya sea hablando de artistas, de corrientes artísticas, de técnicas o de lo que más os guste y me vayáis dejando en los comentarios, y los viernes los estructuraré con una parte dedicada a la literatura, como tenía pensado en un principio hacer con los miércoles, en el sentido de que os comentaré los pormenores de ser escritor, lo que nos rodea y por qué no, quizás en un tiempo no muy lejano, podamos contar con algún invitado o invitada para que escuchéis y os empapéis de sus experiencias personales, como seguramente lo haré yo también. Como ya os dije en el video podcast de presentación, los viernes íbamos a tratar las noticias más relevantes de la semana del mundo cultural, junto a un apartado dedicado a algunas de las 8 bellas artes. No creas que me he equivocado cuando he dicho 8 bellas artes, pero es que reivindico desde aquí que la fotografía sea esa 8ª maravilla que falta por incluir en el mundo del arte. Así que ya estáis al tanto de los cambios, y prefiero que sea más pronto que tarde para no tener que hacerlo cuando ya os hayáis acostumbrado a una estructura en el canal. La hora, eso sí, se mantendrá a las 6 de la tarde, hora española. Hoy quiero dedicar este primer viernes a la fotografía. Y es que quien no ha sentido curiosidad de entender por qué no pertenece a las bellas artes. Y el cine, pese a ser una invención posterior, consiguió ese estatus artístico antes que la fotografía. ¿Es que acaso el cine no nació de ella? Seguro que la mayoría sabe que la película de cine está formada por fotogramas que pasan a gran velocidad para conseguir el efecto de movimiento. Entonces, ¿por qué la fotografía no está ahí? Así que por todas esas incógnitas he decidido ahondar en su historia. Y por ello quiero compartir un dato importante, sobre todo para nosotras, aunque también para el resto del mundo que no pertenecía a una clase social privilegiada. Y es que la fotografía, que seguía sin ser un arte cuando nació, fue abierto a la mujer desde su nacimiento prácticamente, y a la sociedad en general, siendo el primer medio compartido por la mayoría de los ciudadanos independientemente de su clase social. Y eso fue gracias a Kodak en 1888, aunque también es cierto que con el avance y la sofisticación no llegó a las grandes masas hasta 1925. Pero bueno, remontémonos siglos atrás para poder hablar de ello. El gran Aristóteles fue el primero en saber cómo hacer una fotografía. La propiedad óptica de una pequeña abertura en un cuarto oscuro reflejaba en la pared contraria una imagen iluminada por la luz brillante del sol. Pero no es hasta el siglo XIX, concretamente en 1826, que Joseph Nicephore-Niépce no pudo materializarla. Por ello ideó un sistema parecido al anterior, con una cámara oscura donde colocó una placa recubierta de betún como material fotosensible. La expuso a la luz durante 8 horas para obtener el resultado, y a esta técnica la acabó denominando heliografía. Por otro lado, Louis Daguerre, que estaba también intentando obtener imágenes a través de la cámara oscura, colaboró durante unos pocos años con Niépce hasta que este falleció. Daguerre siguió trabajando en lo que ya habían conseguido y lo denominó
ya con las mejoras incluidas, el daguerreotipo, que compró el Estado francés y se presentó con un apoyo mediático muy poco usual. Su mejora consistía en usar una placa de plata pulida en lugar de la que su compañero insistía en usar, reduciendo así los tiempos de exposición a la luz. Paralelamente había científicos e inventores intentando obtener su propia cámara de fotos. La fotografía en color apareció de la mano de Thomas Sutton, con la ayuda de James Clerk Maxwell, en 1861. Se trataba de colocar 3 fotos en blanco y negro, tomadas con 3 filtros de colores diferentes, verde, rojo y azul, y superponiéndolas unas sobre otras. Los colores no fueron escogidos al azar, ya que el cerebro crea todos los demás a partir de ellos. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, algunas fotografías se coloreaban a mano, con acuarelas, óleos, anilinas u otros pigmentos. Y es que el gran Sorolla empezó a pintar en el taller de su suegro coloreando fotografías. Es incomprensible que a pesar de todo lo que ha aportado a la sociedad este arte, esté tan denostado al no recibir el lugar que se merece. Y es que, al igual que la pintura, el dibujo, la escultura, la arquitectura, el cine, la música y la danza, la fotografía tiene que tener equilibrio, composición, movimiento, luz, armonía, color. Si nos fijamos bien, engloba una pequeña parte de las otras 7, que la convierten en un arte en toda regla. La fotógrafa belga Martine Franck se refiere a la fotografía como un fragmento de tiempo que no volverá. Y digo yo que eso también lo tiene en común con el resto de las artes. Unas podrán durar más que otras, pero todas son ejemplos del tiempo en que fueron representadas o construidas, y ese tiempo pasó y fue inmortalizado de diferentes formas. Bueno, ya después del paseo por esta breve historia del origen de la fotografía y de que se entienda la reivindicación que humildemente hago yo desde aquí, vamos a seguir con la siguiente sección del podcast, las noticias artísticas destacadas de esta semana, que empiezan ya. Bueno, pues tras navegar por los diferentes océanos digitales, he realizado una selección de las noticias más relevantes. Y empezamos con el apartado de pintura. Aquí tenemos al misterioso Banksy como protagonista. Y es que como todo lo que hace esta persona, o bueno, personas, porque hay una teoría por ahí que dice que son varios operarios haciéndose pasar por un artista. Todo lo que hace esta persona acaba destruido. En la localidad costera de Dover, en Reino Unido, el mural que pintó el artista en 2017 ha sido demolido, porque el ayuntamiento ha adquirido el solar y por tanto el edificio. El motivo de la pintura mural era el Brexit. Tenía una bandera europea de fondo, un operario subido a una escalera martilleando una de las 12 estrellas, como señal de la salida del país de la Unión Europea. Y después de todo el jaleo, están intentando recuperar el trabajo, aunque sea por trozos. Que no es ninguna broma, pero es que está valorado en más de 1 millón de libras. Yo de verdad que no entiendo por qué todo lo que hace este señor acaba triturado. A mí, sinceramente, me parece un poco una manera de evitar que su popularidad o sus activos económicos decaigan. Porque no es la primera vez que utiliza este método. Ya en 2018, cuando vendió por 1,4 millones de dólares en una subasta su famosa niña portando el globo rojo, se trituró. El propio marco de la obra era una trituradora. Por lo tanto, pagaron 1,4 millones de dólares por una obra de Banksy triturada. El que lo entienda, que lo compre. Porque yo... Pero podemos seguir remontándonos años atrás y llegar hasta 2016, año en el que su mural titulado Spybot también fue destruido, o sea, desapareció. Y es que la obsesión por Banksy, o de las personas que se hacen pasar por él, por hacer desaparecer todo aquello que toca, se está convirtiendo en una performance de lo más cutre. Podríamos seguir hablando
de este artista desconocido para muchos, enigma para otros, y otros muchos pensamos que está haciendo un trabajo de marketing bastante importante. En fin, vamos a introducirnos ahora en las noticias sobre arquitectura. Lo bueno de este apartado es que puede ser de lo más variopinto, y ahora voy a hacer referencia a una noticia que tiene de nuevo el Reino Unido como protagonista. Y es que Grecia reclama la devolución de la parte del friso del Partenón que está en manos del Museo Británico desde el siglo XIX, y que a través de una ley aprobada en el 1963, que a mi parecer es un poco bastante tramposa, se prohíbe la retirada de las colecciones del museo de manera total o parcial, si va a ser una situación permanente. Ha llegado hasta tal punto que el ministro inglés ha cancelado la reunión con su homólogo griego a pesar de tener garantías de no abordar el tema del friso de manera pública. Pero, ¿se creen que están escondiendo algo? Si es Vox Populi, que los países que han sufrido diferentes expolios a lo largo de la historia quieren recuperar sus riquezas culturales. Y no pasa nada. Pero no intentes tapar el sol con un dedo. Ahora dime tú, ¿qué crees que se debería de hacer con las obras que pertenecen a otros países y que han sido, digámoslo así, arrebatadas por otros? Déjame en la caja de comentarios. Y ahora vamos con la noticia que he extraído de lengua y literatura. En el ámbito de la lengua, la RAE nos trae este año más de 4.300 nuevas incorporaciones al diccionario, entre nuevas acepciones y modificaciones. Yo tengo mi propia opinión al respecto, y es que los que amamos nuestro idioma y nos gusta que sea tratado como se merece, a veces estos retoques joroban más de lo que mejoran, incluyendo, bajo mi punto de vista, palabras que son totalmente innecesarias, como balconing, por favor, o anglicismos de poca utilidad como cookie, banner, aquaplaning. En fin, que a este paso el español pasará a ser Spanglish directamente. Y creo que no me equivoco mucho cuando digo que en menos de 10 años así será. Lo peor de todo esto es que luego quieren que el español sea considerado un idioma importante. Si la importancia se la estamos quitando nosotros. Bueno, los académicos. Según ha declarado el director de la RAE, de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, las modificaciones no responden a peticiones de personas o grupos, sino a la realidad de su uso por los hispanohablantes. Bueno, y luego le exigirán en la EBAU a nuestros hijos aprobar lengua castellana con un uso correcto y formal de la lengua y que sepan interpretar un texto de Pío Baroja, cuando son ellos los que poco a poco están convirtiendo a nuestros mejores autores en algo inaccesible para estas generaciones y las futuras. Bueno, y como no, vamos a terminar este podcast contándoos los nominados a los Goya 2024. Este año se han presentado 201 largometrajes, 36 más que el año pasado. 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, y La Sociedad de la Nieve, de José Antonio Bayona, parten como favorita de la 38ª Gala de los Goyas, que se celebrará el próximo 10 de febrero en Valladolid, al haber conseguido un total de 15 y 13 nominaciones respectivamente. Le siguen Cerrar los ojos, de Víctor Erice, y ¿Saben aquel?, de David Trueba, ambas con 11 nominaciones, mientras que Un amor, de Isabel Coixet, optará a 7 estatuillas, aunque reconozco que el premio que más me entusiasma es la del mejor guión. Bueno, ya os he puesto al corriente de las noticias más destacadas de esta semana, y la suerte que hemos tenido que es que ayer 30 de noviembre se revelaron las nominaciones a los Goya, para poder darle un poquito de cuartelillo al cine también en este podcast. De verdad, espero que os haya gustado el formato que vamos a tener los viernes, que os suscribáis dándole a la campanita, darle a me gusta si es que ha sido así, y compartid con vuestros contactos para poder seguir creciendo. Y como siempre, os invito a que dejéis vuestras opiniones en los comentarios, respetando, como no, las opiniones de los demás, de las que seguro podremos aprender algo. Nunca penséis que luego sabemos todo. Yo siempre digo que la tolerancia nace con el respeto. Así que vamos a crear entre todos un debate sano en el que nos podamos expresar sin ningún tipo de problema. Sin más dilación, me despido hasta el lunes.
no sin antes desearte buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar y la hora a la que me escuches. Adiós.